Hola, oigan, la doctora no se ha conectado, ya le pasé el anfitrión al Nicolai, nada más hay que esperar a que ella se conecte y de todas maneras le mando mensaje y les aviso a ver qué me contesta. Sí, está bien, sí, está bien. Sí, Buenas doctora. tardes, doctora. Ay, lo logré. Casi no llego. Pero bueno, ya estoy aquí. Déjenme, nada más abro ¿cómo se llama? La presentación y listo. Más bien déjenme la paso porque, ay, no sé dónde está. A ver, déjenme ver acá. Espérenme, denme un minutito. ¿Ya están todos? Creo que sí. Sí, voy. A ver, voy. Mm, Déjenme, vuelvo a mandar esto. Chalas. Qué apenita llegué. Aquí está. Oigan, ¿de escuela o están en la facultad? Digo, ¿fueron a la facultad o están en sus casas? Estamos en la Estamos, facultad. Ahora sí se animaron a ir. Tan feo que anda, sí, ¿sí o no? Ok.
Y esperen, dejen abro la otra también para que ya estén las dos abiertas. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Sí saben o más o menos no saben? Nadie sabe, no leyeron el tema. Vamos a ver hematopoiesis y cardiogénesis, doctora. Ok, pues vamos a ver cardiogénesis. De hecho, vamos a ver cardiogénesis y AB, atrioventricular, ¿sale? Vamos a ver pues a ver qué tanto. Entonces, vamos a empezar con cardiogénesis. ¿Qué estudiaron acerca de del corazoncito? A ver, ¿quién me dice? Tiene un origen en el mesodermo lateral esplácnico. Exacto, ¿qué más? ¿Alguien más? Bueno, sabemos que el corazón in situ es con un corazoncito que está apuntando hacia el lado izquierdo o hacia el derecho. ¿Hacia dónde va el corazón in situ? Hacia izquierda, ¿no? Este, hacia el lado izquierdo y es lateral todo completamente, va hacia lateral, hacia abajo, hacia arriba, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Corazón, si vieron ¿cómo se llama? Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad, niños? Bueno, Sí, sí. sí se ve. Ah, va. Bueno, entonces, como ustedes ya saben, el corazón va a estar en el centro de el tórax, va a estar por debajo el diafragma, a los lados los pulmoncitos y arriba el timo, que realmente no tiene ninguna función. Y bueno, el corazón va a estar rodeado por un saco pericárdico, ¿correcto? Ahora, vamos a ver que de este corazón vamos a tener ciertos componentes que van a estar asociados. Va a estar compuesto por el atrio ventricular, por el ventrículo derecho, por el atrio izquierdo y por el ventrículo izquierdo. Y a su vez van a salir tres arterias grandes o tres grandes vasos. Así como vemos ese pulmoncito, ese corazoncito, es la forma final. Sin embargo, cuando estábamos en la vida embrionaria, no éramos plegables, no estábamos plegados, como ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, esos tres grandes vasos que salen va a ser la arteria pulmonar principal, vamos a tener la aorta y la vena cava superior. Entonces, si nosotros cortamos ese corazoncito como a la mitad, pero vean cómo es el corte, para que yo pueda identificar todas las estructuras, por dentro vamos a revisar que tiene los atrios izquierdos, vamos a tener el atrio derecho, vamos a tener los ventrículos, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y a su vez estos van a tener ciertas características para que pues así sean llamados. Arteria aorta, ¿cómo sale? ¿La arteria aorta sale o entra al corazón? ¿Quién me contesta esa pregunta? Vale. Exactamente. ¿Y la arteria pulmonar? Entra. La arteria pulmonar va a entrar. Entonces, no es cierto, estoy pensando, la arteria pulmonar sale también porque sale
del ventrículo derecho, izquierdo la pulmonar. Ya me andan confundiendo, ¿ya ven? ¿De dónde sale la aorta y de dónde sale la pulmonar? ¿Nadie sabe? La aorta sale de la aurícula derecha. ¿La aorta? ¿Seguros? Doctora, la aurícula es de la aurícula izquierda y la pulmonar es de la derecha. Exactamente. Entonces, vamos a tener que la arteria aorta va a salir del ventrículo izquierdo, la aorta, y la derecha va a sacar la pulmonar. Y la vena cava, ¿qué hace la vena cava? ¿Quién me dice qué hace la vena cava? Entra ¿A dónde? al atrio derecho. Al atrio derecho, exactamente. También hay unas venas o unos vasitos que están entrando al ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son? ¿Son las venas pulmonares? Exactamente. Entonces aquí están, miren. Aquí están las venas pulmonares. Son 4, miren. 1, 2, 3, 4. Y este es el atrio izquierdo. Vamos a tener la vena cava superior. Tenemos el atrio derecho, la vena cava inferior. ¿Cómo entran al atrio derecho las cavas? ¿La cava superior de dónde viene? ¿Sí vieron anatomía o no vieron anatomía? ¿Ya vieron corazón en anatomía? Sí, es que hay que desempolvar los conocimientos. ¿Qué desempolvar? Imagínate ahí operando y no vas a saber, vas a desempolvar tus conocimientos. Esos deben de estar aquí, miren. Su ratita debe de estar. Ti, 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 ti. Pero bueno, la vena cava viene en la cabeza, viene de la porción superior y va a entrar al ventrículo derecho. La cava inferior también entra al ventrículo, perdónme, a la aurícula derecha. Entran las cavas, pero una viene de la porción superior de la cabeza hacia la cava y los otros vienen de la parte inferior. Entonces, las venas pulmonares entran al atrio izquierdo y vienen provenientes de las pulmonares, o sea, de los pulmones, ¿sale? Es el retorno de sangre. En el feto la sangre es diferente, la circulación es diferente y hay 3 cosas que se llaman cortocircuitos. ¿Leyeron eso? ¿Sí Yo no, la leyeron verdad. eso o no? No, yo no, ¿Mande? la verdad, no. Yo la verdad no. Ok, perfecto. Entonces, vean cómo tenemos el arco aórtico, tenemos cómo sale la arteria pulmonar, perdónenme otra vez, cómo sale el del ventrículo derecho, tenemos cómo pasa la aorta, esto se le llama callado de la aorta, esta parte donde está como haciendo una curvita. Vamos a tener la aorta ascendente y vamos a tener aquí, vean cómo entran las venas pulmonares. ¿Ya vieron? Cómo están entrando las venas y aquí está la cava. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo del corazón, más o menos ubicándonos y desempolvando sus conocimientos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto hace que vieron corazón que están desempolvando? ¿Cuánto Uy, tiempo desde el hace? año pasado, creo. Pues si apenas van en primero, como el año pasado. Por eso apenas inició este año. Ay, yo estoy hablando de año escolar. Dices, desde el año pasado, yo pues si apenas van en primero, ¿cómo van a tener otro año? Bueno, no hace mucho tiempo, la verdad. ¿Sale? Entonces, vamos a tener el del desarrollo del corazón que se va a llevar, es de los primeros, ¿cómo se llaman? De los primeros órganos que se están desarrollando. Como ustedes ya saben, vamos a tener del 0 a 2, vamos a tener semanas, la etapa premitótica. Luego vamos a tener una etapa embrionaria que va de 2 a 9, que en realidad casi la etapa embrionaria es del 0 al 9, pero ahí se va a dividir en una pequeña etapa premitótica, ¿sale? Pero hasta el día 9, hasta la semana 9,
es un embrión. A partir de la semana 9 ya se va a llamar feto. Y a partir de la semana 9 hasta la 40, aquí lo ponen hasta la 38, pero realmente hasta la 40 va a ser un feto. Entonces, vean ahí cómo tenemos el periodo de morfogénesis. ¿En qué etapa se lleva a cabo el periodo morfogenético? Pues en el periodo, en la etapa embrionaria. Vamos a tener una etapa de maduración que se va a suscitar regularmente entre la semana, un poquito antes de la 9 hasta la semana 14, que incluso todavía después de la 14, en la semana 20 sigue parte del desarrollo, ¿sale? Pero en general, como que esta parte entre el 0 a la semana 14, bueno, digamos semana 16, son como las etapas más, o sea, son los periodos en donde se van a suscitar situaciones importantes que si algo pasa con ese embrión o ese feto, pasa, es el todo o nada, ¿vale? Entonces, entre el día 7 al día 14, más o menos, vamos a tener la cardiogénesis temprana. Después de el día 15, más o menos, vamos a tener una formación y torsión del tubo cardíaco. Luego, entre el día 15 hasta el día 28, vamos a tener que ya se forman las cavidades cardíacas primitivas. Y finalmente, ya que están las cavidades cardíacas primitivas, vamos a tener la formación de segmento atrial, de la unión AB, de un segmento ventricular, de la unión ventrículo auricular y de los segmentos atriales. ¿Vale? ¿Ya le sacaron foto? Ya. Ya. Entonces, vamos a empezar con la cardiogénesis temprana. Recordarán esta tablita tan preciosísima, que es un embrioncito pequeño que está compuesto de un epiblasto. Ay, ¿siguen ahí, chicos? Sí. Sí. Aunque no sé qué me pasó, pero ya. Ya se volvió loca mi computadora. Entonces, tenemos el epiblasto, tenemos el hipoblasto, por debajo tenemos el saco vitelino, arriba está la cavidad amniótica y a esto se le va a llamar un saco embrionario bilaminar. ¿Están correcto o no? Esta etapa de blástula se va a formar a partir de, más bien, ay, ¿qué dice? Permite la aplicación realizada un... La etapa de blástula que se va a formar, si recordarán, entre la etapa de, digo, entre el día 7 al 12. Y vamos a tener la etapa de gástrula que va del 13 al 16. Y ahí está. Entonces a esto ya se le llama gastrulación. Y entonces tenemos un ectodermo, mesodermo, un endodermo, el saco vitelino y esto es un disco trilaminar. Ahora, ustedes recordarán más o menos esta parte, este guarachito, que tuve que haber quitado para que viéramos por dónde estamos viendo esta parte. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué le quitarían? Ya les di una pista ahí. Cavidad amniótica. Exactamente. Entonces quitamos la cavidad amniótica y vamos a ver como un pequeño guarache. En ese guarache se acuerdan que se formaba un nodulito, que era el nódulo de Hensel. Y entonces, como un dedo de guante, chin, te ibas hacia abajo y hacia adentro, ¿no? Entonces, esto se llama línea primitiva. ¿Sí se acuerdan de la línea primitiva? Sí. O también la desempolvar. Digo que les... Ok, entonces, vamos a tener unas áreas, una área que se llama área precardíaca, que va a estar a este nivel sobre la línea primitiva. Este todavía era una blástula.
y aquí está una gástrula. Entonces, ahí está. Tenemos endodermo, tenemos el mesodermo y vamos a tener el ectodermo. Aquí están las tres capitas, miren, verde, rojo y amarillo. Entonces, a los lados del nódulo de Hensel van a estar unas áreas marcadas que son las áreas cardíacas. ¿Sale? Entonces, sobre la línea primitiva, desde que era blástula, ya teníamos el lugar donde iban a ser las áreas precardíacas. Empieza a crecer, a desarrollarse y formar una gástrula, y entonces ya tengo aquí las áreas cardíacas. Hay un gen que me va a decir, aquí va a formarse el corazón, que es el NKX-2.5, ¿vale? Entonces, las áreas las preáreas y áreas cardíacas están formadas por las células que van a formar el corazón. Entonces están situadas en el epiblasto, perdón, en la blástula, y las células aún no están bien determinadas. Las áreas cardíacas están situadas sobre el mesodermo, que era lo que comentaban hace un ratito, que se forman del mesodermo. Y ya ya que es una gástrula, aquí ya se dice, estas células que están aquí ya están determinadas para ser áreas cardíacas. En el área cardíaca se va a expresar el gen NKX-2.5 y este va a regular la diferenciación. Aquí va a decir, las células que están aquí se van a llamar miocardiocitos, ¿sale? Entonces, si no está el gen NKX-2.5, ¿qué creen que va a pasar? Que no se diferencian en No se miocardicitos. genera. Pues no se va a diferenciar el miocardio, por lo tanto no va a dar la señal de que ahí es el área cardíaca. ¿Están de acuerdo? Entonces, las células cardíacas progenitoras se van a situar en la posición rostral respecto a la membrana bucofaringea. Entonces, nuevamente está su guarachito ya un poco más visible, el nódulo de Hensel, y por delante vamos a ver cómo se están formando o sea, por delante de los repliegues y delante de la membrana bucofaringea estas células que alcanzan a ver aquí. En el mesodermo también me aparecen islotes sanguíneos que van a formar células, vasos sanguíneos, y a esto se le va a llamar vasculogénesis, ¿va? Los islotes, todos esos islotes se van a fusionar y van a formar un tubo, como si o sea, en forma de herradura. ¿Sale? A eso se le va a llamar campo cardiogénico. Así. Va a haber reguladores. Acuérdense que está el gen NKX2.5, que es un factor de transcripción. Y entonces me va a decir, estos van a ser miocardiocitos. Pero también acuérdense que todo es inducción, expresión y demás. Entonces, vamos a tener las BMP24, que son las proteínas morfogenéticas, que van a estar expresándose directamente del endodermo. Y a su vez va a haber unos inhibidores de WNT que van a estar expresándose aquí a partir del mesodermo. Y entonces todo lo que esté por arriba va a empezar a regularse por el NKX. Y entonces esa es la área cardiogénica. ¿Sale? ¿Qué pasa? A partir después de que ya tenemos toda esta vasculogénesis y demás, ahora vamos a tener la etapa de tubulación. Más o menos esta va a empezar a partir del día 18. Entonces, vean, tenemos el intestino anterior, adelante está la membrana bucofaringea. Denme un minuto, puede pasarle. Am, a ver, ¿ahorita ya todos están en línea o todavía no?
Es que, bueno, creo que están todos, pero como algunos van con, o sea, van varios en un mismo dispositivo, Ajá. está muy difícil decir. ¿Está muy difícil qué? Está muy difícil decir si están todos, porque, por ejemplo, aquí tengo varios compañeros conmigo, por ejemplo. Yo tengo 14 aquí. ¿Está bien? Digo, Sí, igual si pueden irle sacando fotos o algo para que sus compañeros que no están lo puedan pasar, ¿vale? sí, sí, sí. Entonces, vamos a tener la formación y la torsión de este tubo cardíaco. Entonces, tenemos amnios, tenemos el intestino anterior y vean cómo está la herradura cardiogénica, ¿sale? Se empieza a formar esta herradura. Entonces, vamos a tener este periodo de tubulación. Acuérdense que hay un periodo en el que todos somos un tubo. Entonces, en el mesodermo esplácnico de la herradura cardiogénica se va a formar justo el corazón, ¿sale? Entonces, ¿de dónde proviene embriológicamente? Del mesodermo esplánico. Cuando se termina el mesodermo, se forma la herradura cardiogénica que está situada alrededor del repliegue. Es como si quedara por delante del embrioncito, de la boca, o sea, está anterior, cefálico anterior. ¿Vale? ¿Ahí están viendo? Y entonces así está, miren, tenemos el nódulo de Hensel, la línea primitiva, ya sabemos que aquí va a ser el área, las áreas precardíacas y va a empezar a formarse una serie de vasos y esos vasos se van a juntar, como se nota en esta parte, por delante provenientes del mesodermo esplácnico y entonces van a formar un tubo, ¿sale? Y así va a quedar. Este tubo va a tener unos vasos por abajo y unos vasos por arriba, ¿sale? ¿Están entrando, saliendo? Ahorita vamos a ver, ¿sale? Y entonces, vamos a tener, si hacemos como un corte, vean cómo, o sea, un corte axial, vean cómo queda. Mesodermo, ectodermo, vamos a tener todo el cúmulo de vasos, todos los factores angiogénicos, dentro va a haber un celoma y abajo el endodermo. Entonces, tenemos la somatopleura y tenemos el esplegnopleuda. Entonces, mesodermo esplácnico, ¿correcto? Entonces, vamos a tener aquí los primordios cardíacos que se van a juntar y van a formar aquí un tubo. Este tubo en forma de herradura se va a formar al día 18. Entonces, del mesodermo esplácnico se van a diferenciar los primordios miocárdicos y los cúmulos angiogénicos. Los cúmulos angiogénicos son vesículas endoteliales que se van a fusionar para formar esos tubos endocárdicos. Y bueno, los primordios miocárdicos están formados por mioblastos cardíacos. ¿Sale? Son las primeras células que me van a decir, aquí vamos a estar formando músculo cardíaco. Entonces, se empieza a cerrar este embrioncillo y entonces va a juntar esos tubos que se habían formado a los lados, vean, los tubos cardíacos. Entonces se van a empezar a juntar y se van a terminar fusionando en la parte media. Y entonces van a formar un único tubo. ¿Sale? Esto se realiza a la formación del pliegue, como que se empieza a cerrar. Está está abierto como guarache y se empieza a plegar, se empieza a formar y empieza a quedar por delante y cefálico. Acuérdense bien de eso. La tubulación de los primordios cardíacos y los tubos cardíacos se van a fusionar para formar un tubo cardíaco. Y el tubo cardíaco va a estar formado por miocardio, que son miocitos, va a estar formado por gelatina cardíaca en la matriz extracelular y, perdón, finalmente el endocardio, que va a estar formado de endotelio. Entonces, ¿cómo queda? Ya que el embrión se está cerrando, cárdica por delante, que eso lo debieron de ver en cavidades con el doctor Gio. ¿Sí lo vieron? ¿Sí recuerdan? Sí, doctora, sí recordamos. Entonces,
vamos a tener que se formó el tubo cardíaco. Este de aquí arriba, ¿qué es? ¿Quién dice qué es esto de acá arriba? ¿Todavía hay alguien ahí? Sí, estoy pensando. No quiero ¿Qué es equivocarme. eso? O sea, Díganme que no sí, saben, me bueno, voy a... no, a ver. No me cancele si me equivoco. Según yo, es el tubo neural. Ajá. ¿Y acá abajo qué es esto? Sería la soporta, entonces. Exactamente. Entonces, qué bueno que no está porque si no. Entonces, tenemos un tubo cardíaco que si hacemos un corte axial, vamos a ver cómo está el tubo. Por dentro va a estar forrado de endotelio, que es endocardio, se le va a llamar endocardio. El músculo del tubo cardíaco, que es el miocardio, y por fuera la gelatina. ¿Sale? No es sí, va a tener una, perdónenme, aquí entre este va a tener una gelatina, que esa va a ser una gelatina que va a estar lubricando ese tubo, ¿sale? Y pues va a estar rodeado por una cavidad que se llama cavidad pericárdica. Entonces, vamos a tener que sigue formando un tubo. Ahora vamos a hacer un corte coronal, o sea, lo vamos a ver de frente. ¿Y qué va a estar formando? Vamos a tener la faringe primitiva y las cavidades pericáricas. En un principio vamos a tener dos y estas a su vez van a tener las salidas de unos vasos, ¿sale? Entonces, vamos a tener el tubo cardíaco, por acá arriba van a entrar las venas vitelinas, la vena umbilical, vean cómo también entra a su vez la vena cardinal posterior, vamos a tener una vena cardinal común y vamos a tener la vena cardinal anterior. Y aquí está la aorta dorsal que va a entrar también a ese tubo que estamos formando. Oigan, ¿hasta aquí hay alguna duda de cómo se formó el tubo? No, todo bien. Ok. Entonces, la sangre le llega al tubo cardíaco por su extremo caudal a través de las venas, ¿sale? Entonces, vamos a ver circulación fetal ya en el futuro, pero ¿qué pasa? Las umbilicales van a venir de la placenta, la vena umbilical. Vamos a tener, porque solo se va a quedar una, ahí están formadas dos, porque van a ver cuando veamos venas, cómo van a ir desapareciendo de un lado, del otro, y entonces se va como solo formando una cosa de un lado y otra del otro, o se van a fusionar así a su vez. Vamos a tener las vitelinas del saco vitelino y las cardinales comunes del embrión. La sangre sale del tubo cardíaco por su extremo cefálico a través de un par de arcos aórticos. Entonces, ¿qué es esto? Que también había hay dos, siempre hay como del mismo lado, ¿sale? ¿Y qué pasa? Pues que se fusiona o desaparece, que es lo que vamos a ver ya más adelante. Entonces, al inicio de la cuarta semana, el tubo cardíaco se va a doblar a la derecha para formar el asa bulboventricular. Vean, de ser un tubo, de estar como recta, va a ser se va a doblar, se va a hacer como una rotación y se va a doblar y entonces va a formar esto que se llama asa bulboventricular. Entonces, tenemos la faringe, tenemos los arcos aórticos, que va en el futuro, es la futura aorta, y por abajo vamos a tener venas umbilicales, que después solo va a formar una vena umbilical, y las vitelinas. Y entonces del lado, si lo vamos a ver de manera sagital, vean cómo se hace, como si fuera un globo, ¿sale? Entonces, de esos globos, que es un tubo, si han visto los globos de los payasitos, ¿no? Que en las fiestas es un tubo y entonces lo doblo. Vamos a hacer una rotación. En este momento ya se forman los dos pares de arcos aórticos, ¿sale? En esta parte. Entonces, vean, está la asa, tenemos un tubo cardíaco. Nosotros al día 18 o la semana 3 empezamos a hacer un tubo. Ya en la semana 4 somos literalmente un tubo. Entonces, ese tubo también es el corazón, es un tubo. Y aquí lo que hace es empezarse a
plegar. Entonces, lo primero que hace es doblarse hacia la derecha y entonces forma esta asa bulbo ventricular, ¿sale? Entonces, eso es lo que más, no quiero entrar mucho en el sistema de venas porque lo vamos a ver cómo se está formando todo el sistema venoso. Entonces, vean cómo estamos. En la semana 4 somos un tubo, en la semana 5 ya nos empezamos a doblar y en la semana 7 ya más o menos ya tenemos como forma humanoide. Más bien es como yo que les digo, es como un aliencito. Semana 7 ya somos como un humanoide. Vean cómo aquí tiene esta panzota, pues no es una panzota, es la parte del corazón, ¿sale? Su área cardíaca está por delante y cefálica del embrioncito. Ahora, esto creo que les va a ayudar un montón. ¿Cómo se van a formar esas cavidades cardíacas primitivas? Vamos a tener la etapa de preasa, la porción del bulbo cordis y vamos a tener abajo como si fueran las entraditas de las venas, pero a esto le vamos a llamar ventrículos. En este momento están separados. Vamos a seguir. Es la etapa preasa, o sea, es un tubo. Después vamos a tener la etapa de asa. ¿Qué hizo? Hizo una rotación y esa rotación hizo y un plegamiento. Esa rotación y ese plegamiento hicieron que esta se volviera generara el bulbo ventricular. ¿Sale? Entonces tenemos la porción del bulbo, tenemos esto que es los ventrículos, aquí ya están fusionados, miren. Aquí estaban como divididos y como que se fusionan en una parte y a su vez entra de este tubo otras dos asas que había y que van a formar los atrios. Y hacia arriba vamos a tener el cono. Y luego vamos a tener que esta asa sigue plegándose, sigue como apachurrándose, hagan de cuenta. Y entonces la parte amarilla, que era el cono, va estirándose hacia abajo. Ya tenemos la formación de la porción del bulbo cardis. Vamos a tener los ventrículos primitivos y hacia atrás y hacia arriba van a quedar los atrios primitivos, ¿sale? Pero aquí en esta última foto de ese tubo sigue jalando, está entrando esto, ¿qué era qué? Eran vasos, ¿se acuerdan? Que se veían los vasos divididos. Ahí ya también rotaron, bajaron, fusionaron y se los empezó a jalar el corazón así como empezó a plegarse. Y entonces esto va a formar algo que se llama tronco arterioso. Entonces, más o menos así va la asa. Tienen que saber muy bien estas 3 etapas porque de aquí depende que salga los ventrículos, que salgan las aurículas, que el cono que significa y el tronco arterioso. Y así queda. Entonces, vamos a tener al principio un ventrículo primitivo. ¿Cuántos ventrículos tenemos en la vida adulta? Bueno, ya en la vida. 2. 2. Ahorita solamente en la vida fetal había uno. Digo, embrionaria, perdónenme. Entonces, tenemos atrios primitivos, porción próxima del bulbo cordis. Vamos a tener ventrículo primitivo. Vamos a tener aurícula izquierda en este momento. ¿Sale? Aquí no se alcanza a ver el otro lado. Es de este lado. Y el cono y el tronco arterioso. Y así, si yo le hago un corte a ese corazón, vamos a tener por dentro se empiezan a formar unos cojinetes, ventrículo superior, vamos a tener el septum primum, vamos a tener los cojinetes dorso inferiores. Vean cómo empieza a hacerse un área trabeculada y esa área trabeculada va a terminar siendo el septo interventricular primitivo. Y vean por acá cómo está la entrada de los vasos. Vamos a tener la cresta troncal superior,
vamos a tener las crestas sino ventral del cono y vamos a tener las crestas troncal inferior y vamos a tener la cresta dorso. Todo esto va a empezar a hacer ciertos cojinetes que me van a ayudar a dividir y a formar este, todas las válvulas, ¿sale? Y ahí está. Entonces, esto es lo más importante y en resumen, tengo un cono, tengo un tubo, se plegó ese tubo y ¿qué va a pasar? Vamos a tener que de los atrios primitivos vamos a generar la orejuela derecha y la orejuela izquierda del atrio, o sea, un atrio derecho y un atrio izquierdo. Del cono vamos a tener la porción media y la proximal de ambos infundíbulos ventriculares. Eso es lo que va a formar el cono. El tronco arterioso va a formar la porción distal de ambos infundíbulos ventriculares y la porción proximal de las grandes arterias. La porción proximal del bulbus cordi va a formar la porción trabeculada del ventrículo derecho. Esto seguro se los vamos a preguntar, ¿sale? ¿Qué forma la porción proximal del bulbo cordis? La porción trabeculada del ventrículo derecho. Y el ventrículo primitivo va a generar la porción trabeculada del ventrículo izquierdo y la porción de entrada de ambos ventrículos. Ahora, ¿dudas con esto que va a formar el tubo cardíaco? No, todo bien, todo bien. ¿Ya le sacaron fotos? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, el desarrollo del corazón, pues va a tener ciertas capas. Esas capas van a estar dadas va a estar miocardio, que va a inducir al endocardio, y este a su vez va a diferenciar en mesénquima. Vamos a tener el endocardio, que es lo más interior del corazón, está epitalizado por el endocardio. Vamos a tener un lugar que recubre la gelatina cardíaca. Vamos a tener el mesénquima y hacia afuera el miocardio. Esto es lo más importante del corazón para empezar, para irnos ahora adentro, para ver cómo se está formando la tabicación del corazón. ¿Dudas con eso? No, todo. Bueno, vamos con la siguiente parte. Entonces, la tabicación cardíaca, canal AB, vamos a ver cómo se forman los canales. Entonces, vamos a hacerle un corte a este tubo y vamos a ver por dentro. ¿Se dan cuenta? Pues no hay nada, ¿no? Entonces, vemos cómo entra del seno venoso, aquí entran las cavas a la aurícula primitiva, vamos a tener el canal aurículo-ventricular, vamos a tener el bulbo cardíaco que va a ser esto, vamos a tener el ventrículo primitivo que está por debajo y por acá vamos a tener, ¿qué era esto? Ándeles, qué bueno que no está. Antes del tronco arterioso El y cono. después del ventrículo primitivo, ¿qué es? El cono, ¿no? Eso, es el cono, ¿sale? Y entonces vamos a tener una válvula sinoauricular, que es por donde entra la cava, ¿no? Entonces, el miocardio va a estimular al endocardio mediante TGF-beta 3. Las células endocárdicas van a producir NCAM, que van a facilitar la migración de la gelatina cardíaca. A su vez, la gelatina cardíaca va a hacer que las células mesenquimatosas deriven del endocardio. Y estas, a su vez, van a hacer que haya aderones de 20 a 50 nanómetros, van a generar fibrina, proteoglucanos y otras proteínas. Y esto me va a formar algo que se llama almohadillas o cojinetes cardíacos. ¿Sale? ¿Quién está transformando finalmente esto? La inducción de miocardio que estimula el endocardio. ¿Sale? Y ahí en la gelatina es donde se va a estar produciendo. Ahora, tenemos una parte ventral y una dorsal. Ventral, aquí quedó el cono, el tronco arterioso, y esto de aquí es la parte dorsal. Aquí se están formando estos cojinetes, ¿sale? Aurícula primitiva, ventrículo primitivo, ¿sale?
bulbo cardíaco, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un corte en este nivel y vean, los cojinetes cardíacos empiezan a fusionarse, o sea, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega un punto, aquí miren, aquí está la introducción, empiezan a crecer, a crecer, a crecer de ventral a dorsal, digo, de la parte media de ventral dorsal a la parte media. Y entonces se cierran, ¿ya vieron? Y entonces va a quedar un canal. Ese canal es el canal aurículo-ventricular derecho. Ahora, esto es un sagital. Vamos a ver un corte coronal. Vean, aquí está el seno venoso, ¿correcto? Esto ya está como dándole un poquito más de forma. Entonces, ¿era una aurícula? Sí. Generó, gracias a los cojinetes, se empieza a dividir, ¿no? Y por acá abajo igual, solo era un ventrículo. Se formó también, se va a empezar a formar un tabique interventricular primitivo que está compuesto de músculo. Es importante saber eso porque el septo interventricular va a estar formado de dos cosas. Está formado de una porción muscular y una porción membranosa. Quien leyó un poquito de corazón va a saber de dónde proviene la formación membranosa. ¿Alguien me la puede decir? ¿Sí o no? Bueno, entonces, tenemos un tabique también muscular en las aurículas. Primero vamos con las aurículas. Vamos a hacer la división entre auriculoventricular. Se formaron los cojinetes, esos cojinetes que se veían a los lados, se empezaron a cerrar a los lados y entonces vean cómo va a generar dos canales. Estos canales son los canales AB. Y entonces estos cojinetes van a estar, ya están fusionados de esta parte y aquí dejan estos dos canales. Tenemos el primer tabique, que es un tabique auricular, y por acá abajo empezamos a formar el tabique auriculoventricular primitivo. ¡Tirín! Vamos a tener el orificio AB izquierdo, vamos a tener ¿cómo se dice? El derecho, tenemos los cojinetes, tenemos hacia arriba la salida de la aorta. Esta imagen no está tan como, ¿cómo se dice? No se ve tan, pero sí, no se ve tan clara, pero acá arriba vamos a tener las aurículas, ventrículo, bueno, aurícula, ventrículo, y pues empieza a tabicar, ¿no? Vamos a empezar con los atrios. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, todavía ¿Sí la entendieron a los cojinetes? ¿Qué están haciendo los cojinetes? sí se fusionan y forman el canal AB. Exacto. Vamos a tener, más bien van a formar dos canales AB, ¿no? Porque era uno y ahorita ya está formando dos canales AB. Vamos primero a ver qué pasa con las aurículas o los atrios. En 10 pasos. Paso 1. Vamos a tener la aurícula primitiva y se va a empezar a formar un engrosamiento que va a ir hacia la parte inferior, ay, perdóname, va a ir hacia caudal. Entonces, este engrosamiento es del mismo músculo. Va a empezar a crecer, va a empezar a crecer, como si lo estuviera llamando el cojinete, este cojinete, ¿sale? Y empieza a crecer y forma algo que se llama septum. Número 2, ese cojinete, digo, aquí están aurículas, ventrículos, cojinete. Entonces, aquí se formó ese septum primum, así se va a llamar, septum primum, y vamos a tener un foramen primum que va a quedar y aquí abajo un cojinete dorsal. Entonces, este engrosamiento que se formó aquí
es el primer septum. Y como es el primer septum, se va a llamar septum primum. ¿Vale? Vámonos hacia abajo. Vamos a tener que este septum primum llega hasta el final. ¡Pum! ¿Sale? O sea, se forma desde la parte superior hasta el cojinete. Entonces tapa. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que va a haber unas perforaciones por apoptosis. Y estas perforaciones van a hacer que se forme un segundo orificio. Ese orificio se va a llamar foramen dum. ¿Sí le entendieron a eso? Entonces, unas trabéculas en este foramen, se forma unos segundos orificios arriba y a eso se les llama foramen secundum. Entonces, vámonos hacia abajo. Ya quedó un ostium secundum o foramen secundum y un foramen primum. Así queda. Acuérdense que este septum primum llegó hasta acá, más bien, llegó hasta aquí cerquita del cojinete, pero dejó un foramen primum. Después se empezó como a romper, es como si lo estuvieras jalando, o sea, cae una gota, y si está cayendo una gota, ¿qué es lo que pasa con la parte de arriba? Se empieza a adelgazar, ¿correcto? ¿Sí entienden cómo? Sí. Y entonces ese adelgazamiento genera que se haga otro orificio. Y entonces se le llama ostium secundum. Foramen primum, ostium secundum. Cojinetes, canal AB, dos canales AB. 5. Este ostium secundum sigue abierto, el ostium primum termina de cerrarse, perdónenme, el foramen primum termina de cerrarse, o sea, ya llegó desde acá, pum, llega hasta el cojinete y se cierra, ¿sale? Y queda solamente un único orificio. ¿Pero qué creen? Que no solamente como que se cayó de arriba una vez, sino también una segunda vez. Y entonces esta caída va a generar un segundo septo, se va a formar otro septum. Y ese septum se va a llamar septum secundum. ¿Ya lo vieron? Entonces empieza la caída de este septum secundum. Entonces, en esta foto vamos a tener el septum primum, ya no tenemos foramen primum, tenemos ostium secundum y tenemos el septum secundum, ¿vale? ¡Tarán! ¿Qué pasa? Pues sigue creciendo, miren, el septum secundum sigue yéndose hacia abajo como con la finalidad de llegar hasta acá. ¿Pero qué creen? Perdónenme, sí llega completo y lo mismo, se rompe. Y entonces va a formar un espacio. Y este espacio me va a formar un agujero. Entonces, a este agujero se le va a llamar agujero oval. Teníamos nuestro septum primum, tenemos el septum secundum, y estos se rompieron y me formaron ambos algo que se llama agujero oval. ¿Sale? Listo, el septum secundum, que todavía tengo en la parte superior, en la parte inferior, el septum secundum en la parte inferior, y mi septum primum, que está del otro lado, hacen como si fuera un desfase. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se llena de presión y este va a empezar a abrirse y cerrarse. ¿Sale? Entonces, ¿es importante el agujero oval? Sí. ¿Por qué? Porque la sangre o la circulación es diferente en este momento de la vida. Entonces, el agujero oval tiene una función muy importante y es uno de los cortocircuitos que vamos a ver cuando veamos circulación fetal. ¿Sale? La parte de arriba del septum primum degenera, ¿sale?
la parte, queda el ostium secundum, y digo el septum secundum, el septum primum, y vean aquí cómo el agujero está cerrado. ¿Por qué cierra? Por presión, pero eso ya lo vamos a ver después. Así, va a estar el agujero oval. Vean cómo este osteo, digo este septum primum, cómo se abría. Chum, chum. Se abre y se cierra. Ay, espérenme. Ahí está. Aquí está cerrado, aquí está abierto. Cerrado, abierto. ¿Sale? Y bueno, ¿qué pasa? La aurícula derecha tiene mayor presión, la aurícula de izquierda tiene menor presión antes del nacimiento. Am, es que alguien como que tocó, pero no vi quién. No puedo ya abrirle. Pero bueno, entonces tenemos la aurícula derecha tiene mayor presión, la aurícula izquierda menor presión. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Que el foramen oval abra hacia la izquierda, ¿sale? El septum primum está abriendo hacia la izquierda. Es que esto finge como una válvula en el agujero oval. El agujero oval es este. Cuando nace el bebé y llora, cambia las presiones. Y entonces en la aurícula derecha hay una mayor presión, pero también aumenta la presión en la aurícula izquierda. Y entonces ocasiona que esta presión, ¡pum!, cierre ese septum primum. Y entonces, por lo tanto, cierra el agujero oval. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el bebé nace y llora. ¡Ah! ¡Pum! Cambia la presión y lo cierra. Listo. Entonces, en resumen, ¿qué va a quedar? Septum primum, foramen primum, vamos a tener los cojinetes y un ostium sinoatrial, que es el foramen oval. Esto pasa más o menos en el día 28. La aceptación se inicia en la formación del tabique muscular del septum primum. Los atrios primitivos se van a comunicar a través de los orificios y esto va a formar el foramen primum. Entonces, el septum primum va a crecer disminuyendo la porción del foramen primum y va a surgir unas perforaciones arriba y esto va a formar a su vez el foramen secundum. El foramen primum se va a cerrar en la fusión de los cojinetes del canal atrioventricular y los atrios van a quedar comunicados por el foramen secundum. Chum. Entonces, esto es lo mismo, el resumen de lo que ya empezamos a ver. Entre el septum primum y la valva derecha del seno venoso se va a formar un septo muscular y este es el septum secundum, que es el segundo que viene. Y bueno, el septum secundum crece al lado derecho del septum primum, dejando un orificio que se llama la fosa oval o el foramen oval, que es una comunicación valvular que va a permitir el paso del atrio derecho al izquierdo, pero no del izquierdo al derecho. ¿Sale? Entonces, ¿de dónde a dónde? Del atrio derecho al izquierdo. Esta comunicación funciona prenatalmente y se cierra después del nacimiento, cuando hay cambio de presiones. Y listo. Entonces, vamos a tener, uy, vamos a tener que, aquí está, cuando hay una comunicación, así queda la comunicación, miren. Entonces aquí están los orificios. Si hay una comunicación, cuando nace bebé, llora y no se cierra ese foramen, ¿qué pasa? Pues entonces viene de izquierda a derecha la sangre. La sangre cuando nace bebé cambia, entonces la izquierda va a ser la oxigenada y la derecha va a ser la no oxigenada. En el feto es al contrario, que eso es lo que vamos a ver en la circulación. ¿Sale? Pero los septos tienen que estar cerrados, el foramen oval tiene que estar cerrado al nacimiento. Entonces, vamos a ver ahora la tabicación. Perdónenme, ¿puede haber un defecto al nacimiento del foramen oval? Sí, ¿sale? Y pues se llama comunicación interatrial o comunicación auricular. Ahora vamos a tener la tabicación de los ventrículos. ¿Qué pasa con los ventrículos?
Pues ya tenemos los atrios, ya tenemos aquí el foramen oval, ya tenemos los septum primum y el secundum y demás. Ahora vámonos a los atrios, a los ventrículos. Estos ventrículos tienen una capa más gruesa de músculo. Y acuérdense, están los cojinetes, a los lados están los canales AB. Y entonces va a empezar esta aurícula única, este ventrículo único va a empezar a formar también un engrosamiento en la parte media. A este se le va a llamar tabique interventricular. Entonces, vamos a tener un foramen interventricular. Aquí a la mitad es todo esto, es el ventrículo primitivo. Más o menos se va a estar tabicando en el día 37 y vamos a ver un coronal. Entonces, en el día 33 ya vimos que ya tenemos el foramen oval y demás, tus cojinetes. Y este engrosamiento se va a dar de abajo hacia cefálico, hacia arriba. Y entonces empieza este engrosamiento y a esto se le va a llamar septum interventricular primitivo, ¿sale? Y va a dejarnos aquí un foramen interventricular por debajo de los cojinetes. Este foramen interventricular se va a cerrar por tejido de los cojinetes fusionados y el septo interventricular y las crestas del cono. ¿Se acuerdan que les hice una pregunta hace rato? Como que el tabique interventricular va a tener dos porciones. La primera porción es muscular y la segunda porción es membranosa. ¿Esta porción de dónde deriva? ¿Cuál es el origen? No sé si se los había platicado anteriormente. Alguien muy chismoso, que siempre anda metiéndose en todo, lo genera. ¿Quién es? Las células de la cresta neural. Exactamente. Entonces, aquí habla de las células del cono, si te das cuenta, crestas del cono. ¿Por qué? Las células de la cresta neural van a migrar y esa migración va a llegar al cono y lo que va a hacer con el cono es que le va a dar una vuelta, ¡chum!, para formar el tronco cono. Entonces, lo que hace es dar una vuelta en espiral, va a ir bajando en espiral y va a llegar a este lugar y va a tapar este hoyito. Este hoyito va a ser la parte intermembranosa del septo interventricular. Entonces, está formado por una parte muscular y una parte membranosa. ¿Quién da la parte muscular? Pues el músculo cardíaco. ¿Y quién da la parte membranosa? Las células de la cresta neural o las células del tronco cono. ¿Vale? Entonces, arteria, ahí está. Septo intermembranoso lo forman crestas de tronco conales. Vamos a tener, también forma parte del cojines ventrículo superior, los cojinetes dorso inferior del canal AB y el septum primum interventricular. Eso forma la tabicación ventricular, principalmente. ¿Sale? Entonces, realmente la tabicación ventricular es, digamos, lo fácil. Lo que tienen que saber diferenciar es de que tiene dos orígenes embriológicos y esos orígenes están dados por la parte muscular del ventrículo, los miocardiocitos, que vienen de mesénquimo o mesodermo esplácnico, y las células troncoconales, que a su vez se forman de las células de la cresta neural. ¿Dudas con eso? No, todo Ok. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que podremos tener una comunicación interventricular como patología. Si no se forma el septo interventricular en alguna de sus partes, entonces vamos a tener una comunicación, o mejor conocida en los bajos barrios como C y B. Y finalmente tenemos el tronco cono. El tronco cono, pues son los vasos que entran, ¿se acuerdan? Que teníamos el cono y arriba estaba el tronco. ¿Se acuerdan cuando teníamos un tubo? ¿Qué pasa con este tronco cono? Pues está el cono, me formó los atrios y hacia abajo me formó los ventrículos. Aquí se está formando ¿cómo se dice? El septo interventricular. Me va a generar un ventrículo izquierdo, me va a formar los cojinetes y el cono tiene que girar, tiene que rotar.
¿Cómo es esa rotación? Pues ese tronco cono es como un vaso único. Adentro se va a cortar. Es que quiero ver si no tengo una. Ah, sí, mira. Entonces se va a dividir en dos ese tronco cono. Y entonces vamos a tener en medio, bajan estas células que yo les decía y me va a formar un canal aórtico y un canal pulmonar. Va a ser un cono anterolateral y un cono posterolateral. Y entonces vamos a tener que es un tronco único, en medio se va a cortar, justo se tiene que cortar a la mitad, y entonces ese corte que realizan las células de la cresta neural empieza a girar, a hacerla que gire. Esas crestas, esas células cuando están bajando hacen que gire, y entonces al girar corta en medio, o sea, hace que se divida, y entonces forma un canal aórtico y un canal pulmonar, así de esta forma. ¿Sale? Y aquí viene creciendo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Vean cómo está el cono único y en medio forma este tabique aortopulmonar. ¿Sale? Empieza a hacer lo que gire y entonces forma el tronco pulmonar, que a su vez tiene dos vasos, una pulmonar izquierda y una pulmonar derecha. Y la aorta que hace que este suba por una de sus arterias pulmonares que hace que genere un callado. Esto es el callado aórtico. ¿Qué pasa? Que al hacer este giro, el tronco pulmonar sale del lado derecho y la aorta sale del lado izquierdo. Hay una patología que se llama tetralogía de Fallot, perdonen, transposición de grandes vasos. Y esa transposición de grandes vasos ocasiona que no gire y entonces los vasos salen como estaban al principio, antes de rotar. La pulmonar del lado izquierdo y la aorta del lado derecho, que eso no es lo normal. ¿Están de acuerdo? Sí, no. Y así también nos da una patología que se llama tetralogía de Fallot. ¿Qué pasa con la tetralogía de Fallot? En lugar de generar un tabique justo a la mitad, como que deja más grande la aorta y más pequeña la pulmonar. Y entonces, justo esas son las características que tiene. El tronco pulmonar es pequeño, la aorta es grande y está cabalgada sobre el septo. Y aparte, como no rotó de una manera simétrica, ese tronco debe de rotar simétrico. Como no rotan simétrico, entonces ocasiona que un lado sea más grande, uno lo más chico, y aparte las células no migran. Y si no migran, ¿qué creen que pase? Que no formó aquí. Que no formó. El tabique interventricular, ¿no? Exactamente. Entonces, la tetralogía de Fallot va a tener una pulmonar pequeña, va a tener una aorta más grande y cabalgada, cabalgada es que esté encima, va a tener una C y B y vamos a hacer que el ventrículo esté mucho más grandote e hipertrófico. ¿Sale? Entonces, esa es una característica de una tetralogía de Fallot, que, que hay una división asimétrica del cono, del tronco cono, ¿vale? Y listo. ¿Dudas, preguntas con eso? No, todo bien. ¿Más o menos le entendieron o no le entendieron nada? Sí, sí se entendió muy bien, la verdad. ¿Qué creen que no sé por qué no sirve mi cámara? Yo quería prenderla para siquiera saludarlos. Ahora, nos falta ver ¿cómo se llama? Hemo, ya vimos la clase de tabicación y vimos la de tubo, ¿sale? Formación de tubo, esas son las dos que les debía. Me falta la de, ¿cómo se dice? Ay, Hematopoiesis. eso, hematopoiesis. Entonces, hematopoiesis es realmente muy pequeñito, entonces les voy a pedir que me hagan un mapa conceptual, este, un mapa mental que realmente se entienda y que ustedes lo entiendan de los derivados embriológicos de la hematopoiesis, cómo se van a generar las células, o sea, todo lo que es hematopoiesis, que es bien chiquitito el tema, y me lo mandan, ¿sale? Sí está Sí, está bien.
Pero que sea un mapa mental bien, ¿eh? No me vayan a mandar que ahí con lápiz y apenas si se ve, no tiene dibujos, o sea, mándenme algo bonito, ¿cómo les llaman estas las estas que hacían? Háganme un mapa bonito, ¿sale? Que se entienda y que ustedes le entiendan, que si yo se Sí, los pregunto, ustedes le van a entender, no van a mandar algo así todo raro, ¿vale? sí, Y pues la siguiente clase que es mañana, creo, van a ver al doctor Gio, van a ver déjenme ver qué van a ver. Espérenme. ¿Sí leyeron el temario? sí, el desarrollo del sistema arterial. Sí, creo que sí vamos a hacer en ujú. Es que estoy viendo cuándo los veo para que me manden ¿hasta cuándo tienen para mandarme? 10 de El 10 de marzo. marzo. Vamos a ver, que ese día vamos a ver cardiovascular, cardiopatías, ¿vale? Entonces los veo el 10 de marzo. Van a ver con el doctor Gio desarrollo arterial y desarrollo venoso. Por ahí tengo un mapa de desarrollo venoso, se los voy a mandar, se los voy a compartir, ¿vale? Aunque yo no les dé el tema, que está bien desglosado. Y con Frida van a ver el desarrollo linfático y la circulación fetal y los cambios al nacimiento. Si tienen alguna situación de circulación fetal y cambios al nacimiento, me avisan. De todos modos, o sea, a los que los vea Frida y todo, y el día que yo los vea, que veamos cardiopatías, ese día repasamos si quieren la circulación nuevamente, porque sí es súper importante y se las van a súper preguntar. ¿Sale? ¿Dudas con eso? No, no, todo bien. Bueno, pues entonces los veo el 10 de marzo. Cualquier cosa me avisan, y me mandan el 10 de marzo ya quiero tener todos mis mapitas de hematopoiesis. De hecho, a lo mejor empezamos como un repasito de hematopoiesis con sus mapas. Ahora y ustedes me van a dar la clase en lugar de que yo se las dé a ustedes, fíjense. ¿Sale? Sí, está bien, Y ya de ahí nos vamos con dudas de circulación fetal y terminamos con cardiopatías. ¿Vale? sí, está bien, muchas gracias. No, ¿de qué? Cuídense mucho.